dos vinos de Rioja. No sé si saben que la Rioja se divide en tres subzonas, lo que es Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Baja. El vino que tenemos hoy es de las bodegas Miña Armiña, tiene el mismo nombre que la bodega, Miña Armiña, es Rioja como dije, es un crianza 2006, es un corte de dos variedades, tiene un 85%, ¿cuál es la variedad, digamos, autóctona de La Rioja? ¿Quién sabe? Hombre, los que han estado en la cata principal la saben, ¿eh? ¿Cuál es la variedad que más se utiliza en La Rioja? La uva. La variedad. La Tempranillo. La Tempranillo. Suspenso, Vicente. No estudian en casa luego, Oscar. No estudian, ¿eh? No estudian luego, ¿eh? Vale. Tiene un 85% de Tempranillo y un 15% de Garnacha. Como les dije, que ha estado 12 meses en barrica de roble francés. Ustedes saben que los vinos que pasan por barrica sufren una oxigenación, entonces la madera lo que hace es transmitirle aromas al vino. Tiene un color rojo granate, es de capa alta, como siempre hablamos en las catas. En nariz, verán que como el Tempranillo siempre salen las frutas rojas. Es un vino que es muy elegante, de sabor. Tú estabas diciendo algo. No le pegas el aroma con el sabor, eso no se queda, ¿no? Que esperas un poquito más fuerte el sabor y luego muy suave. Tiene un muy buen entrar. El marinaje que hemos seleccionado para este vino es callos con jamón y salsa picante. Bueno, el próximo vino es Cerro Añón de las bodegas Olarra. Es de la cosecha 2004, que es una de las mejores cosechas que hubo en los últimos años. Es de la Rioja Alta, el anterior era de la Rioja Baja, así que este vino tiene un corte de 80%. ¿De qué vino, de qué variedad es la Rioja? Tempranillo. Muy bien. Tempranillo, 80% Tempranillo. Y luego tiene un 5% de Garnacha y un 15% de Graciano. El Viña Armiña dijimos que tuvo 12 meses reposando en barrica, ¿no es cierto? Bueno, este ha estado 20 meses. Así que ahora vamos a ver la comparación, aparte de ser 2 años anterior, que es 2004, ya dije que es una de las mejores cosechas, vamos a ver la diferencia que hay en color, en sabor y en descriptores. Lo ven que es un color cereza, tiene unos destellos rubí, perdón, es más oscurito, sí. Como verán, las lágrimas o las piernas, los que les digo siempre que tienen que mirar, ven cómo caen, el espesor, cómo se nota que es un vino con cuerpo. Son los años sobre todo en barrica. Son dos vinos distintos. Si bien era Tempranillo y se puede comparar como tú lo estás haciendo, pero claro, el haber estado muchos más meses, 8 meses más en barrica, le da, pero si te pones a pensar, es un vino que tiene un paso bastante largo. El otro era un vino más bien corto. Este nos queda el recuerdo y la astringencia, la sentimos en el paladar y a lo mejor la impresión al principio no, pero si tú te queda el recuerdo, cosa que con el otro era más corto. Pero ahora con el solomillo a roquefort y abrazo, ya marida mucho mejor.